y vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a estar trabajando toda la parte de la estadística. Entonces, hoy nos vamos a enfocar directamente en la evolución, conceptos básicos aplicados de la estadística. Bueno, este es el tema inicial de la estadística y quiero comentar y vamos a hablar acerca de la estadística en sí como rama y cuál es la importancia de esta área. Algo que les quiero solicitar, este botoncito nadie lo vaya a tocar, solo yo, para que así no se tenga, que se corte la grabación. Bueno, desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de estadística, porque ya se utilizan presentaciones gráficas. Ustedes pueden ver que desde antes pues ya se habían utilizado inclusive símbolos para poder llevar registros. En cuevas se ha podido llevar imágenes para poder tener esos registros específicamente. Entonces, no es algo nuevo que se esté teniendo estos conceptos de la estadística, sino que ya tiene tiempo de estar llevándose llevándose estos aspectos. Oh, disculpen que voy a estar apagando los micrófonos. Si están encendidos, por favor, si no van a hablar, apáguenlos para que así no se interrumpa la clase. Entonces, como les estaba comentando, desde hace tiempo ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, en rocas, en palos de madera y paredes de cuevas para poder contar el número de personas, animales o ciertas cosas. En el año 3000 antes de Cristo, los babilónicos usaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la producción agrícola y géneros vendidos o cambios que se utilizaba antes, que por ejemplo antes no se utilizaba el dinero, sino que lo que se utilizaba era el trueque para poder hacer esa situación, las compras inclusive. Ya después los egipcios analizaban los datos de la población y la renta del país antes de construir las pirámides en los siglos que teníamos antes de Cristo. Los libros babilónicos, por ejemplo, si ustedes miran en la Biblia, en los libros bíblicos, perdón, Números y Crónicas. Números es un libro específico para hablar acerca de la estadística y habla muchas partes de los trabajos estadísticos que se utilizaban con el tiempo, y también contiene los dos censos de la población de Israel, y el segundo censo describe el bienestar material de las diversas tribus judías que se tenían en ese momento. En el año 2238 a.C., el emperador Yao dispuso efectuar un censo de población y catastro en China, en la República de China. Entonces, estos conceptos, como vuelvo a repetir, para poder llevar controles, no es algo novedoso. Permítame un momentito, disculpe por los perritos. Perdonen. Entonces les estaba comentando que estos conceptos estadísticos no son algo novedosos, sino que ya tienen su tiempo. Y Platón, al mencionar asuntos del Estado, incluye información de tipo estadístico, por lo que se puede deducir que las palabras de Estado y estadística tienen una raíz en común. Entonces, ahí es importante que nosotros vayamos viendo la situación específicamente de esto. Los hebreos, y hablando nuevamente de la historia, utilizaron a menudo información estadística,
En la Biblia se menciona el censo que Moisés levantó a instancias de Jehová, así lo señala la Biblia. Además de otras numeraciones similares, el nacimiento de Cristo está relacionado como un empadronamiento que se estaba haciendo con las características de censo. Si ustedes recuerdan, cuando se hablaba en el nacimiento de Cristo, los relatos bíblicos señalan que en ese momento se estaba haciendo un tipo censo. Entonces esto lleva conceptos estadísticos para poder obtener esa situación. Ahora, cabe mencionar también que el Imperio Romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población. Superficie, en este caso, la renta, los territorios que se tenían bajo su control, se llevaban registros numéricos con fines tributarios. Entre estos se destaca el censo del imperio levantado en el tiempo de Octavio Augusto, en donde se contaban solo ciudadanos romanos. También de Servio Tulio ordenó que se hicieran censos cada 5 años para llevar nuevamente el control de estas situaciones. Ahora, en el caso en la América precolombina, se encontraban antecedentes de estadística en los incas, que llevaban registros de población y otros materiales por medio de cordeles anudados. Ustedes sabrán de que, por ejemplo, inclusive para hacer diferentes tipos de cálculos, utilizaban los nudos para llevar el control. Las tribus de México elaboraron catastros de contribuyentes y llevaban registros cuantitativos de sus pertenencias. Inclusive se cree que los mayas utilizaron estadística para el control de la población y el aprovechamiento de los recursos en la recaudación de los tributos. La primera etapa de la estadística nace, y es aquí donde nace la idea de la necesidad de la estadística, de ciertos recuentos acerca de las riquezas que poseían o la cantidad de hombres que estaban en disposición para cualquier actividad de conquista o conservación que se tenía. Esta etapa es la enumerativa, que surgió en los censos de la población que se realizaron 400 años antes de Cristo en las civilizaciones antiguas. Entonces, como les vuelvo a repetir, aquí podemos ver algunos registros históricos de parte de las ideas de cómo se llama, de las estadísticas que se llevaron conforme el tiempo. Inclusive ustedes pueden encontrar acerca de censos que se hicieron exhaustivos en la Edad Media en Europa. Y pueden ir buscando acerca después de la conquista de Inglaterra en el 1066, que el rey Guillermo I, rey de Inglaterra, encargó un censo. Entonces, esto no es algo novedoso, sino que ya se viene trabajando y pues como estaba diciendo en mi discurso, aquí la estadística surge también por llevar el control. Por eso decía, Estado y estadística tienen una relación en cuanto al control de estas situaciones. Quiero comentar de que en Guatemala también se llevó una estadística específica en el tiempo de la colonia, la venida de los españoles a América. Significó también la llegada de elementos culturales, ideas que traían, y sobre todo procesos administrativos, en donde sobresalió la solicitud por parte de la corona española de datos estadísticos como un propósito de que se tributara. Las iglesias comenzaron a llevar registros de las estadísticas vitales como nacimientos, matrimonios, defunciones, etcétera, acatando las disposiciones que eran emanadas por el Concilio de Trento. Y según lo que se ha llevado en caso particular, y es algo que yo encontré hace unos años atrás, y es que las personas que tienen todo el registro
de toda la humanidad, y es el registro más exacto que se ha podido encontrar, son las personas que profesan la religión mormona, que ellos son los que llevan un buen registro de esto. Entonces, sería algo interesante poder visualizar esta contabilidad, esta estadística que ellos llevan acerca de esto. Bueno, volviendo nuevamente a la estadística en Guatemala, los documentos de la época colonial que registraban las personas de un pueblo fueron nombrados, y ya lo conocemos ahora, como censos o padrones. Los padrones eran mandados a levantar por parte de autoridades correspondientes. En este caso podría ser el rey, la autoridad colonial de Guatemala, las autoridades eclesiásticas inclusive. Hasta que llegamos al 1778, el Supremo Gobierno emite una providencia en la cual se manifiesta de forma obligatoria que cada fin de año las autoridades deben remitir a la audiencia la situación en términos generales de todas las personas, sin distinguir el sexo, condición social, etc. Los padrones tenían varias funciones, pero la más importante era determinar el número de contribuyentes y el monto de tributos, pero también se utilizaron para las elecciones, por ejemplo, en el 1805, para elegir los miembros del ayuntamiento constituyente, y sirvieron de base para poner una demarcación de los partidos que estuvieron comprendidos entre el año 1821 y 1824 para instalar la Asamblea Constituyente. A partir de la independencia, pues ya Guatemala, en el 1 de mayo de 1821, 4 meses antes de proclamar la independencia del 15 de septiembre, la Comisión de Gobernación tomó providencias para la realización de la estadística con el Congreso de Representantes de las Antiguas Provincias del año de 1823. También nacen las Provincias Unidas de Centroamérica, iniciándose el requerimiento para integrar las estadísticas regulares para administrar la nación, por lo que se levantaron nuevamente los padrones. En el 1825 ya se nombra una comisión para la formación de nuevas estadísticas. Los objetivos en este caso quedan plasmados el 13 de julio de 1825, que a partir de esta comisión se da inicio a la compilación de datos de distintas instituciones con el objeto de formar las estadísticas. Ya tenemos hoy en día los censos modernos en Guatemala. Ya observamos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en el 1879 precisamente, durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, yo soy de San Marcos, él precisamente era de San Marcos, se crea la sección de estadística adscrita al Ministerio de Fomento. Y aquí ya se levanta el primer censo nacional en Guatemala, y el trabajo de la Oficina de Estadística permitió recolectar datos estadísticos oficiales relativos al movimiento de la población del territorio de rentas municipales. La actividad censal en Guatemala sufrió en los primeros años del siglo XX un estancamiento, porque según el reglamento de la Dirección General de Estadística, el censo debía realizarse cada 10 años y no se hizo en el Licenciado. 1903 y 1913. Sí. Licenciado, buenas tardes. Fíjese que no sé si no está presentando o... pero se quedó en la pantalla solo en... Una pantalla blanca. Conceptos básicos. Sí. Aplicados en la estadística, solo ahí. Sí, es que lo que pasa es que estoy versando la parte histórica para que ustedes vean cómo es que surge la idea de estadística, y voy a hacer anotaciones acá, por eso es de que la tengo aquí. ¿Ya? Por eso es de que la tengo de una vez aquí, pero solamente es porque estoy señalando partes
históricas que realmente pues no van a ser significativas en el desarrollo, pero es significativa para saberlas, para poder conocer estos conceptos en cuanto a lo que estamos estudiando. Por eso de que no ha salido algo específicamente, pero dentro de un ratito voy a empezar a anotar algunos datos que sí ya nos empiezan a servir. Oye, bueno, quería comentar que la estadística en Guatemala, ya con características modernas, principian la participación del número de países en las actividades internacionales, a partir de 1944, destacando en los censos los siguientes aspectos. Entonces, aquí ya llevamos características modernas de los censos, que fueron importantes. Primero, la universalidad. Eso fue lo primero. Lo segundo, sí, fue la simultaneidad. Lo tercero sería la periodicidad. Cuarto, la oportunidad en la elaboración y publicación de resultados. Quinto, sería la toma al individuo como una cantidad de análisis. La toma del individuo como individuo, perdón. Vamos a ver. Como unidad de análisis. Y sexto sería que es realizada por una institución oficial. Vuelvo a repetir, esto sería en cuanto a la parte de los censos modernos, ¿verdad? Que tienen estos aspectos. Ahora, también en el caso de los censos del periodo moderno, van a evidenciar la relación. También tienen una relación en 4 pasos. El primer paso, que sería la planeación y preparación. Eso sería lo primero. Lo segundo sería la reunión de hechos. Lo tercero sería la recopilación y presentación de datos. Y por último, en el inciso D, sería la evaluación de todo el procedimiento. Me pido disculpas si la letra no sale tan bien, pero créanme que cuesta escribir en una tabla. Muy bien. Entonces, estos serían los censos ya directamente hasta lo que se tiene en la parte moderna. Quiero comentar que en la actualidad el alcance de los censos se ha ampliado porque estos se levantan para cubrir necesidades de información de los servicios públicos más esenciales, pero también para proporcionar información que permita el estudio de las tendencias sociales y económicas de cualquiera de los sectores interesados.
En este caso el gobierno, la industria, académicos, investigadores, entre otros. Bueno, miremos, acá ya hay algunos registros que se tienen acerca de los primeros censos en Guatemala. Ustedes pueden ir buscando acerca de esos datos específicamente. Ahora miremos algo muy importante. La estadística ahí tiene una división. La estadística se divide entre descriptiva y la inferencial. En el caso de la estadística descriptiva, es la parte es la rama de la estadística que da los procedimientos para transformar los datos de análisis de un fenómeno colectivo. O sea que cualquiera puede calcular valores que se obtuvieron en un estudio de unas variables. Entre ellos vamos a tener los siguientes temas centrales que nos van a ayudar, que serían las medidas de tendencia, de tendencia central. Posterior a esto tenemos los siguientes que serían las medidas de dispersión o variable o variabilidad, que también se le conoce. Tenemos las medidas de asimetría y kurtosis. Solo déjenme conectar el cargador porque así quiere descargar mi computadora. Bueno, entonces lo que nosotros buscamos en la estadística descriptiva, a partir de ya datos específicos que nosotros tenemos, ya empezamos a tomar estos datos, a empezar a estudiar las medidas de tendencia central. Nos ayudan a poder tomar la estimación que se tienen con relación al promedio. Entonces, solo hay un micrófono encendido. No sé si quiere hablar o si no, mejor lo apagamos. Regálame. Hay un micrófono. Fíjate, lo vamos a apagar porque está interrumpiendo. Muy bien. Entonces, les estaba comentando de que estas medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de asimetría y kurtosis, nos van a ayudar a poder estimar y poder ver un panorama específico acerca de un estudio que se va a tener acerca de los casos. Por ejemplo, ustedes que están estudiando esta carrera de gestión de riesgos, pues vamos a tener para poder estimar, poder observar cómo ha sido la situación, cuándo puede ser que pueda ocurrir una eventualidad, que son cuestiones que nos ayudan a poder tener la estadística descriptiva. Otro nombre con que se conoce la estadística descriptiva es estadística deductiva. Ahora, en la estadística diferencial, que también es conocida como estadística inductiva, es la parte de los métodos estadísticos que ayudan a conocer algún aspecto poblacional mediante los conocimientos de ciertos aspectos en la muestra. Entonces, aquí nosotros ya empezamos a estudiar probabilidades, empezamos a estudiar combinatorias, y a través de estas probabilidades combinatorias empezamos a poder estimar. Aquí sí se empieza a tomar la estimación de cuándo es que puede ocurrir un evento. Aquí analizamos cómo está el aspecto, pero aquí podemos
inferir cuándo es que es posible que puede ocurrir un fenómeno. Obviamente la probabilidad puede señalarlos que se tiene específicamente una posibilidad de que sí se tenga una gran cantidad y otras que puede ser que sea muy pequeña. Independientemente de eso, pues nosotros podemos ya hacer estudios específicos. Bueno, para hacer estudios, nosotros ahorita en este curso nos vamos a enfocar en la estadística descriptiva. Ahorita vamos a comenzar con esa parte. Y lo primero que quiero comenzar señalando es acerca de la población y muestra. Quiero señalar que la población, tal vez lo voy a colocar aquí para que lo tengamos. Permítame un momentito. Mi mouse. Vamos. Mi mouse. Ya me tengo que ir. Bueno, vamos a señalar. Aquí vamos a poner algo más pequeño. Vamos a señalar a la población que es un conjunto. Recuerdo que esto lo voy a convertir en PDF y se los voy a proporcionar de medidas, o es el conjunto completo de individuos objetos o medidas que poseen alguna característica observable. Entonces, este va a ser como un universo, ¿verdad? Si nosotros tenemos una cantidad, vamos a tenerlo como un universo. Entonces, por ejemplo, entre elementos y características que nosotros podamos tener de ellos, permítame un momentito que se me apagó la tablet. Ahí está. Solo voy a borrar esta rayita que salió de la nada. Muy bien, entonces les quería comentar de que en este caso los elementos y las características vamos a diferenciarlas en este momento. Solo denme un segundito. Que se me había descargado la tablet, entonces pues de que no estaba funcionando. Bueno, entonces les estaba comentando de que en este caso, si nosotros queremos poner ejemplos de los elementos de una población y sus características, podemos colocar algunos para que ustedes observen estas ideas. Por ejemplo, en que nosotros pensemos en los elementos personas, pueden haber punteos como características. Nuevamente, tomando el concepto de personas, pueden haber características como cargos. Tomando la idea de personas, podemos tener características como salarios. También horas trabajadas. Pero cambiemos de elementos. Por ejemplo, si los elementos son departamentos. Entonces podemos tener
características de ventas. O sea, dependiendo de los elementos que nosotros tenemos, podemos tener cantidades de características. Entonces, a pesar de que una población está constituida por un grupo de elementos, a la estadística no le interesa el elemento en sí, sino la característica. Según el tamaño, hay dos tipos de poblaciones que pueden ser finitas o infinitas. Cuando se pueden enumerar los elementos que pertenecen a una población, se le llama población finita. Ahora, cuando no se pueden, cuando son ilimitados, es el infinito. En el caso de que nosotros miremos el siguiente tema, que es la muestra, también hay una definición en conceptual acerca de este tema. Vamos a ver. Vamos a colocar que es un conjunto de medidas o el recuento de una parte de los elementos pertenecientes a la población. En este caso podemos aseverar que es un subconjunto de la población. Entonces, si nosotros miramos esto en parte gráfica, si nosotros quisiéramos hacer una parte gráfica de esto, vamos a tomar en la siguiente página. Vamos a ver. Vamos a tomar el círculo para hacerlo. Entonces nosotros vamos a tener una población. Entonces esta sería nuestra población. Y la muestra sería una pequeña parte que nosotros tengamos de esta población. Entonces esta sería lo que nosotros consideramos como muestra. Sería una parte de la población. Ahora, quiero comentar de que cuando nosotros hablamos de muestras probabilísticas, las muestras pueden ser probabilísticas y no probabilísticas. Por ejemplo, en el caso de las muestras que son probabilísticas, las probabilísticas, puede ser primero la muestra sacadas por el azar. Segundo, podríamos señalar las muestras estratificadas. Y tercero, serían las muestras sistemáticas. Quiero hablar acerca de ellas. La muestra sacadas al azar es un muestreo que es aleatorio y permite a todos los elementos que están en la población que tengan la misma posibilidad de ser incluidos en la muestra. En el caso de que sea estratificada, el muestreo aleatorio estratificado es aquel donde la población se estratifica, o sea que se forman grupos o estratos, de tal forma que el elemento tendrá una característica que no solo se permite pertenecer al mismo. La muestra sistemática lo utilizan los contadores para revisar sumas, cuentas, etcétera, y pues pueden ayudar a determinar un intervalo igual al valor obtenido o dividir el tamaño de la muestra. Ahora, las características de las muestras, vamos a señalar aquí, las características de las muestras, déjenmelo colocar como título. Que es muy importante que nosotros lo tengamos, es, primero, que sea representativa. Solo que salió quién.
sería lo primero que nosotros tenemos que tomar en consideración para la muestra. ¿Qué significa que sea representativa? Que sea sacada de los distintos grupos o clases en la que se divide la población que se investiga. La segunda puede ser que tenga un tamaño idóneo. Es decir, que sea proporcional al tamaño de la población, el porcentaje que determina prácticamente el investigador. Y tercero, que intervenga al azar. No sea sesgada, pues ustedes se han dado cuenta que la mayoría de muestras que se toman para hacer las elecciones, lamentablemente son sesgadas a diferentes partidos. Entonces esta investigación puede ser que no sea tomada como real, sino que puede ser que sea sesgada para mover a un grupo particular. Bueno, ahora quiero señalar que en este caso nosotros vamos a tener algunas situaciones en las características de las muestras, y es ahí donde yo necesito que nosotros vayamos generando diferentes expresiones. Entonces, nosotros vamos a tener algunas ideas específicas y yo quiero que las utilicemos para poder ir utilizándolos en los conceptos que nosotros vamos a tener. Entonces, voy a... ¿Alguien levantó la mano? No sé. Sí, disculpe la pregunta. Cuando usted estaba hablando sobre las muestras, usted mencionó que puede ser probabilísticas y no probabilísticas. Y de ahí, pues, indicó cuáles eran las probabilísticas. Ah, muy bien. No sé si habrá no probabilísticas. No hay pena. Fíjate que cuando comparto pantalla, mejor si deja su micrófono, porque no logro el ver cuando estoy compartiendo. Aquí no me sale la visualización cuando estoy compartiendo, solo cuando ya estoy directamente acá. Las probabilísticas habíamos hablado que eran las que eran sacadas al azar, la estratificada, la sistematizada, la sistemática, perdón. Estas son las que son probabilísticas. En el caso de las no probabilísticas, corresponde a la selección de unidades o elementos según el criterio o la conveniencia que tenga el investigador. Entonces, aquí es más que todo el investigador el que va a seleccionar el tipo de muestras que va a obtener. ¿Ya?